hoy sí terminamos el libro de Juan. Y voy a hacer algo que no se lo aconsejo mucho a los predicadores. Es algo un poco atrevido. Y voy a incluir 2 ideas generales en la prédica. Voy a predicar con 2 ideas generales. Y después las voy a combinar las 2. Esto no lo aconsejo, no aconsejo que se haga muy a menudo porque se puede enredar bastante uno. Pero me voy a basar en 2 cosas fundamentales. Una, que entiendo bien qué es lo que el Señor me ha puesto en el corazón que haga. Y sobre todo también entiendo que ya hice la enseñanza la semana pasada. Entonces, ya que entendemos bien de qué trata el capítulo, entonces podemos ser un poquito más osados que de costumbre a la hora de hacer la prédica, ¿verdad? Y trataré de avanzar bastante, de decir lo que me parece que debo decir según el Señor me ha puesto en el corazón y asegurarme de que entendamos bien de lo que se está hablando, primero que todo. O sea, puede ser un poquito densa en el sentido en cuanto a las cosas de las que voy a hablar, pero también va a ser una cosa fácil, sobre todo los que ya somos creyentes. Los que no siguen al Señor Jesús, por favor, ténganme paciencia, y también les recomiendo que vayan de nuevo al sitio de internet y lo vean. Obviamente los que estamos aquí todos somos seguidores del Señor, pero sería muy bueno también que pudieran verla los que no son seguidores del Señor, pero tienen la oportunidad de volverla a ver si es que no pueden la primera vez entender todo por lo denso del contenido. Y fíjense que precisamente por el contenido de este capítulo, esta prédica está muy dirigida a las personas que tienen algún llamado especial a servirle al Señor, de cierta manera, sea de pastor o sea de algún tipo de liderazgo que tenga que ver con la enseñanza de la palabra. Y es muy importante, pero también debemos entender que aún así hay principios generales que todos los creyentes debemos aprovechar. Así que sea que usted tenga un llamado de ese tipo específico, o sea que no lo tenga, igual usted puede aprovechar esta enseñanza. Fíjese, le he titulado La provisión y el llamado. Y precisamente esas son las 2 ideas generales, la provisión y el llamado. Y después, en las conclusiones, las voy a combinar las 2. Voy a tratar la diferencia, la relación que hay entre esos dos temas, en cuanto, en la vida cristiana. Bueno, la primera idea que quiero compartir es que la provisión material viene de Dios, no del conocimiento ni del esfuerzo humanos. Está bastante denso eso, ¿verdad? Pero esa es la primera idea general. Ahora vamos a fraccionar un poco eso para que vayamos entendiendo. Los que estamos aquí, enseguida vi que hicieron así. Y yo, claro, nosotros entendemos, ¿verdad? Ajá. La provisión material viene de Dios, no del conocimiento, ni del esfuerzo humanos. Eso lo sabemos, los que han andado inclusive mucho más que yo con el Señor, eso lo saben porque han tenido muchas experiencias en su vida, donde ha sido el Señor claramente el que ha provisto. Los bienes materiales que tienen, sean muchos, sean pocos, ha sido el Señor el que lo ha sustentado a esa persona. Entonces, ellos saben de lo que se trata esto. Y precisamente esa es la primera parte de mi enseñanza. La provisión material viene de Dios. Fíjense, si leemos el versículo 6 de este capítulo 21, vemos que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, que ellos no se dan cuenta todavía que es Él, porque Él está en la arena, ¿verdad?, en la costa, y ellos están pescando, y ellos le dicen que no han agarrado nada, que no han pescado nada. Miren lo que Él les dice. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Ya habíamos hablado que esto se parecía mucho a lo que hizo el Señor, a la señal que hizo el Señor, precisamente cuando llamó a algunos de ellos al principio del ministerio. Y Juan enseguida dijo, ese es el Señor. Y Pedro, ni corto ni perezoso, se amarró, se vistió, se amarró la ropa y para el agua. Y ahí fue tras el Señor. Ahora, cuando uno lee esto, se da cuenta
de que en efecto el Señor es el que provee. Mire, ellos habían estado pescando, tratando de hacer su oficio. Pero ellos se dieron cuenta, ya desde el principio, y ahora mismo se lo reafirmó el Señor, de que Él es el que provee. Fíjense cómo Él les dijo, a pesar de no haber capturado nada, les dijo, echen la red a la derecha de la barca. No hay ninguna simbología, al menos que yo sepa, en que sea a la derecha o a la izquierda de la red, de la barca. El tema es que el Señor les dijo, hagan tal cosa, y ellos lo único que tuvieron que hacer fue obedecer al Señor. Obedecer. Hagan tal cosa. ¡Bum! Echaron la red para donde Él dijo, y ahí estaba llena de peces la red. O sea, ¿cuál es mi enseñanza en este punto? No es que nosotros, como seres humanos, no tengamos que hacer nada para obtener lo que necesitamos para vivir. Eso sabemos que no es cierto. No es que yo me siente en el sofá de mi casa y ahí entonces me llegue todo. Ahora, Dios puede hacer eso, hombre. Dios puede hacer eso. Si usted tiene un problema, Dios puede mandar a cualquiera que toque la puerta y diga, usted es fulano de tal, mire, yo quería darle esto. Y usted se pregunta cómo fue que llegó eso ahí. Eso puede suceder. Y en los países donde hay menos, porque yo sé que nos están viendo personas que viven en otros países, donde la situación económica no es igual. Pero dígame si no le ha pasado que usted no ha tenido que comer o con qué vestirse, y ha venido alguien y le ha dicho, oye, tú sabes que mira, tengo esto, y qué increíble. Y usted ha dicho, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, es que Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Entonces el Señor puede hacer lo que Él quiera. Porque como Él es el proveedor, Él no tiene que estarnos preguntando a nosotros si nosotros le damos permiso a Él para proveer de una u otra forma, ¿verdad? Él es el proveedor y Él ha provisto a través de la historia de muchas maneras. Al pueblo de Israel, recuerden, quizás esos son los milagros más grandes, que estuvo muchos años mandando el maná del cielo, que al parecer era como una especie de pan, de harina, pero era deliciosa, dicen. Claro que el pueblo se cansó de eso y le protestó al Señor, eso es otra historia. También es cierto. Pero que el Señor les proveyó, sí, no cabe duda. El Señor puede proveer de cualquier manera. Ahora, en este caso de los peces, ellos tuvieron que arrojar la red al mar. ¿Dónde? Donde el Señor les dijo, a la derecha, en un lugar específico, arrójenla ahí. Y oiga, no cabe duda que eso, ahí estaba. El Señor es el dueño de todo. Y ahí vinieron los peces. Y la red estaba llena de peces. O sea, no es que tengamos que sentarnos a esperar. Pero fíjense, sí, una cosa. El esfuerzo que vayamos a poner, pongámoslo donde va. Donde el Señor nos diga, por acá. Y eso solo se logra, y no voy a parar de decir nunca estas cosas, pero eso se logra solamente cuando uno tiene una relación con el Señor. Si uno está desconectado del Señor, mire, es lo más saludable que le puedo decir espiritualmente. Si usted está desconectado del Señor, llevando su vida como usted piensa que debe llevarla, sin orar, sin pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo viva para ti? Ahí no van a pasar las cosas. Y de ninguna manera estoy instándolo a usted a que haga cosas para que el Señor le provea materialmente. Eso es un negocio que usted no va a lograr hacer nunca con efectividad, porque el Señor no es una transacción. Ahora, que el Señor dice que Él provee, hoy no digo yo. Pero el qué hacer, el dónde poner el esfuerzo, solamente el Señor nos va a decir. Él nos va a decir, mira, mijo, esto es lo que debes hacer. O sea, usted puede, yo puedo, un día, decidir hacer cualquier trabajo. Es que yo quiero hacer tal cosa, y voy y lo hago, y qué sé yo, y pongo todo mi empeño, y todo. Y no resulta nada, no pasa nada. Yo, pero es que yo lo hice bien, mira, yo seguí todos los pasos, yo hice todo. Es que nunca el Señor te dio esa dirección. Eso no era lo que el Señor quería que hicieras en tu vida. Y parece como que es lo que pasa. Es que no sucede nada, y es que el Señor nunca dijo, por ahí es. Y eso puede ser un problema que todos podemos tener.
Si el Señor no nos dice por ahí es, esa provisión no va a llegar, inclusive espiritualmente. Inclusive espiritualmente. Ahora, la provisión material no solo viene de Dios, sino también tenemos que saber que no viene del conocimiento humano. A veces pensamos que como sabemos mucho acerca de algo, sin acordarnos que es el Señor el que nos ha dado la habilidad para eso. Porque oye, si yo me pusiera ahora a hacer una lista de la cantidad de cosas que yo no sé hacer, el tiempo no me bastaría. Y si lo fuera a escribir, me pasaría como Juan con las cosas de que hizo Jesús, que en el mundo no cabrían los libros para escribir. Pero las pocas cosas que yo sé, yo estoy seguro que el Señor me ha dado el talento para eso. Lo poco que yo sé, le agradezco tanto al Señor. Porque yo sé que precisamente como no sé hacer tantas cosas, yo sé que esas que yo sé hacer, óigame, el Señor me enseñó. Y claro, tuve profesores muchas veces, tuve todo eso. Pero el resto de mis compañeros estaban ahí sentados conmigo, supuestamente aprendiendo lo mismo. Sin embargo, ellos aprendían otras cosas mejor que yo, y yo aprendía otras mejor que ellos. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Es que ellos eran buenos para una cosa y yo para otra. Ahí está el problema. Entonces, mire, nosotros podemos poner todo el esfuerzo, o sea, todo el conocimiento, podemos tener todo el conocimiento acerca de algo, pero aún así el Señor quiere que nosotros sepamos que Él es el proveedor. La provisión material viene del Señor, no de mi esfuerzo, de mi conocimiento. Yo puedo conocer todo lo que yo quiera, pero de nuevo nos remito a todos, incluyéndome a mí, a la relación con el Señor. Todo desemboca siempre ahí. Cuando uno está en una relación con el Señor, uno sabe exactamente qué es lo que debe hacer. A pesar de uno saber mucho acerca de una cosa, claro, ya eso es un indicio muy importante. Si lo que yo sé hacer es esto, óigame, yo creo que es de sentido común, es cuestión de sentido común. Los que no siguen a Jesús también saben. Es que si yo soy bueno en tal cosa, por ahí que yo tengo que darle. Y oiga, me puede estar casi seguro que si lo hace con constancia y es honesto y todo, lo más probable es que le salga bien. Esa es la misericordia de Dios para todas las personas. A todas las personas el Señor le da algo en la que son buenos. Alguna cosa en la que ellos se desempeñan bien. Y eso es lo que dice la Biblia, que el sol sale para buenos y malos. Claro que sí. Y no solo el sol, sino también el Señor le ha dado a todas las personas algo en lo que se sabe desempeñar. ¿Sí? Pero ese conocimiento hay que ponerlo en el lugar donde es. Si uno sabe hacer una cosa, es ahí donde tiene que ir a buscarlo. Ahora, eso no quita que yo esté abierto a aprender otras cosas. No quita nada. ¿Sí? Pero en medio de todo eso, en medio de mi conocimiento, el que ya tengo y el que quiero adquirir más adelante, lo que tengo que saber es que por muy sabio humanamente que me vuelva, eso no es lo que va a determinar al final que yo voy a tener más cosas. Mire, desgraciadamente hay una filosofía en este mundo que dice que si usted sabe mucho, usted va a tener mucho. Es que para algunas personas sí se ha cumplido eso. Se ha cumplido, pero pregúntenle cómo han terminado su vida. Y esto no es una charla moralista, no es una charla moralista. Porque yo sé que hay personas que lo que piensan es, ok, pero dame todo ese dinero. A mí dame el dinero. No voy a decir tu nombre, pero yo sé que yo conozco a alguien que siempre nos reímos con eso, ¿no? Porque lo que él me dice es, a mí dámelo, a mí dame ese dinero, que yo sé exactamente qué voy a hacer con él. Pero en realidad es el Señor el que provee, Él es el que nos da las habilidades para el conocimiento, y todo depende de la relación con Él. No tenemos que estar pensando que porque conocemos mucho, vamos a tener mucho. Eso no necesariamente tiene que ser así, y déjeme decirle que nos podemos llevar un chasco muy grande si pensamos eso. Y para los creyentes, ahora sí hablo muy, muy en serio, para los creyentes,
tenga muchísimo cuidado de meter a Dios en ese formato. Muchísimo cuidado. Porque déjeme decirle que ya yo probé ya yo probé eso y no me funcionó. Y no es porque sea yo individualmente o porque sea mi esposa, sino que es que Dios en su palabra dice que Él es soberano. Él hace lo que Él quiere y no lo que yo le mande a hacer. No que, Señor, yo hice tal cosa, ahora te toca a ti hacer esta. Y no me diga. No me diga. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Soy yo o eres tú? Entonces, a ese momento es el que usted y yo no quisiéramos, o sea, no deberíamos llegar nunca con el Señor. No deberíamos llegar nunca ahí, porque ahí estamos cruzando una línea que es muy, muy peligrosa. Ahora, la provisión material no depende del conocimiento, depende de Dios. Viene de Dios, no del conocimiento humano, pero tampoco del esfuerzo humano. Y aquí sí, yo creo que todos a todos nos golpea este punto, que el conocimiento, que la provisión de Dios no viene del esfuerzo humano. Mire, del conocimiento, si vemos aquí los discípulos, nos damos cuenta que ellos sabían pescar. Ese era el oficio de ellos. Jesús nunca tuvo ese oficio de pescador, pero Él era Dios también y les dijo, arrojen la red a tal lugar. Y ahí sacaron ellos los pescados. No porque él fuera un pescador muy conocedor, sino porque Él es Dios. Les dijo, aquí arrojen la red. Y ahí fue. Entonces no dependió de su conocimiento. Sin embargo, si leemos ese pasaje, nos vamos a dar cuenta que no solo ellos confiaban en su conocimiento, y no estoy diciendo que ellos hayan sido pecadores por eso, solamente estoy sacando un ligero paralelismo con esta situación. No es para criticar a los discípulos y decir, no, es que ellos eran unos pecadores, porque ellos no, simplemente veámoslo como si nos sucediera algo parecido a nosotros hoy y meditemos entonces. Y veamos también que aquí en esta situación no solo se depende del conocimiento, del oficio, sino también del esfuerzo. Fíjense que ellos se pasaron la noche entera pescando. Y así también nosotros podemos pasarnos días y días, y meses y años, tratando de hacer un trabajo y decimos, yo sé que con este trabajo yo voy a ganarme no sé cuántos millones. Y yo sé que si yo hago tal cosa y yo pongo mi esfuerzo, yo sé que Dios que está ahí arriba, dicen, Dios que está ahí arriba, Él me va a recompensar porque cuando Él ve el esfuerzo que yo estoy haciendo, y le voy a decir algo, yo pasé por ahí también. En mi corta vida cristiana ya pasé por ahí y no quisiera que otro hermano pasara por eso. Ya le digo, mire, donde es, póngalo en el lugar que es. Pregúntele al Señor y si es necesario le voy a decir algo. No va a ser tiempo perdido. Tenga paciencia y espere que el Señor le dé la dirección. No va a ser tiempo perdido, se lo prometo. Pero que suceda en su relación con el Señor. No venga a mí a preguntarme, oye, ¿qué hago? ¿Qué tú crees que debo hacer? Entonces yo, en mi entendimiento, como soy un pastor muy sabio y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces le voy a decir, mire, usted lo que tiene que hacer es exactamente esto que le voy a decir. Agarre papel y lápiz. ¡Bum, bum, 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 bum! Entonces, ahí lo que estoy haciendo es diciéndole, ok, ahora yo soy Dios y le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Todo eso es falso. Es falso. Eso solo sucede, nuevamente le digo, en una relación con el Señor. Ese esfuerzo que usted va a poner, que es tan valioso, es cierto que es valioso, es cierto que el Señor se regocija cuando ve a sus hijos aprovechando el tiempo lo mejor posible, esforzándose. Claro que sí. Pero si usted de verdad cree que el Señor le ha puesto en el corazón que esforzarse, por favor, que sea en el lugar correcto. No ponga su esfuerzo en el lugar donde el Señor no le ha dicho. Porque eso, ya yo pasé por ahí. Ay, mire que me esforzaba. Y no sucedió nada. Es más, les voy a decir, cada día estaban peor las cosas. Entonces, y por cierto, todo eso es en el medio de una cultura que lo que le dice es eso. Tú tienes que saber más y tú tienes que esforzarte más. Pero la cultura cada día menos dice, todo viene del Señor. O sea, como que están escondiéndole la bola ahí, ¿verdad? Hay una bola escondida ahí que no es una bola, es la relación con el Dios del universo, ¿verdad? Y eso se está cada día escondiendo más.
Y es una verdad que es la verdad que va a determinar qué pasa con nosotros. Porque inclusive están escondiendo la verdad de que Jesús es el único camino a Dios. Eso es una verdad que cada día está más escondida. Bueno, entonces, tengamos nosotros mucho cuidado de cómo ponemos el esfuerzo y el conocimiento en función de obtener la provisión que sí nos hace falta. Porque cualquiera que diga que no necesitamos provisión, ¿qué me va a decir? Que no hay facturas que vienen todos los meses. Y los que viven en otro lugar que no es Estados Unidos, no me diga que usted no tiene que comprar comida toda la semana, o que usted no tiene que transportarse y pagar por ese transporte. Aquí todos tengo que comprar ropa. En todos los lugares hace falta la provisión material. Pero que sea Dios diciéndole dónde tiene que ponerla. Y sobre todo, no persiga eso como el objetivo final de todo. Y yo sé que hay lugares donde las condiciones económicas son bien difíciles. Pero no persiga los bienes materiales como que si yo tengo esto, ya tengo todo resuelto. Porque eso también puede darle una sorpresa muy, muy desagradable. De ninguna manera digo, despreocúpese de lo material, eso no importa, porque sería bien cínico yo si dijera eso. Bien cínico sería si yo dijera, no se preocupe por lo material, eso viene solo, qué sé yo. Mire, fíjese que sí puede venir solo. Pero tampoco puedo decirle, no, olvídese de eso, qué sé yo. Olvídese de eso, no se preocupe por eso, que no me diga. ¿Y cuántas veces yo mismo me he agarrado preocupándome por eso? Hay que ser honesto con uno mismo y con el Señor, que lo sabe todo. Ahora, la segunda idea general es que el llamado de Dios depende de su voluntad, no de nuestros pecados ni de nuestra relación con otros creyentes. Déjeme decir, eso sí está bien denso, bien denso. El llamado de Dios depende de su voluntad, no de nuestros pecados ni de nuestra relación con otros creyentes. Fíjense, si vamos al versículo 22 de ese mismo capítulo, ya vemos a Pedro, desde el versículo 15, vemos a Jesús ya hablando con Pedro personalmente. Y como habíamos conversado en el estudio, Jesús agarra a Pedro bien cortico, bien personal así, y lo restaura a esa relación con él, que se había perdido cuando Pedro lo negó. Claro que Pedro lloró amargamente, pero Pedro necesitaba eso al parecer. Y Jesús, que lo sabe todo, pues así hizo. Pedro, echa para acá. Pedro, me amas 3 veces. Y lo que le dijo fue, en otras palabras, ocúpate de alimentar y cuidar a mis almas, a mis ovejas, a mi rebaño. Que tú tienes que pastorear a esa gente. Entonces, habíamos dicho que mientras caminaban Pedro y el Señor Jesús, se da cuenta Pedro que Juan viene atrás. Se vuelve y le dice al Señor Jesús, Señor, ¿y este qué? Y como ya había dicho, en otras palabras, Pedro, ¿a ti qué te importa eso? O sea, eso no es la manera en que tú tienes que ocuparte de tu relación conmigo, ni de lo que vas a hacer por mí tampoco, para mí. Ni la misión que yo te estoy dando, que ya se la había acabado de dar. Ahora, el versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. O sea, si yo quiero, en otras palabras, si yo quiero que Juan ni siquiera se muera, porque Jesús dijo ya, yo vengo pronto. Pero el pronto a veces sabemos que es, entre comillas, ¿verdad? Ese pronto no somos nosotros los que decimos qué significa pronto. El Señor es el que regula eso, el que define eso. Y digo, bueno, Pedro, eso no es un asunto tuyo. Si yo quiero, yo preservo a Juan vivo hasta que yo regrese. Ya toda esta gente que hay aquí se van a ver muertos. Juan, Pedro, y todavía Juan va a estar vivo, si yo quiero. ¿Y cómo interpretaron eso después? No, es que los hermanos empezaron a pensar que Juan no se iba a morir. Y Juan mismo que escribe el libro dijo, no. Eso no es lo que el Señor quiso decir. El Señor dijo, si yo quiero. Ok. Pero en medio de todo eso, podemos ver que el llamado de Dios depende de su voluntad. De su voluntad. Fíjese cómo Pedro, lo que recibe del Señor es, sígueme. Y Pedro, ya vimos que negó al Señor 3 veces. Eso vamos a verlo en el próximo punto, pero es que los puntos
como que se superponen, ¿verdad? Pero el Señor llamó a Pedro. Y eso es muy importante si usted tiene un llamado a pastor o llamado a enseñar la palabra. Cualquier llamado de esos bien específico para el Señor. No es usted el que se llama. Esté seguro de que es el Señor el que lo está llamando. Usted tiene que saber que usted no puede hacer otra cosa. Y yo tengo que hacer esto, no sé por qué, pero no sé. Y poco a poco usted va discerniendo eso espiritualmente. Y en efecto, un día descubre, uno dice, es que Dios me está llamando a hacer esto. Porque no es posible. Y no es que ahora usted tuvo una visión de un ángel que dijo, a ver si te dice el Señor, tú vas a... Y mira, el Señor puede hacer todo eso si Él quiere. Pero ese no es el patrón que utiliza con casi todos nosotros. Pero es su voluntad. Eso sí, vamos a tener eso en cuenta siempre. El Señor es el que llama. ¿Ah? Pedro no se llamó a sí mismo. Y Juan tampoco, ninguno de los otros discípulos. Y si hojeamos los evangelios, si leemos al principio cómo fue que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, nos daremos cuenta que en efecto Él los llamó. Entonces cualquier ministerio que hayan recibido ellos, que de cierto recibieron un ministerio de mucha responsabilidad y de mucho honor también, pero fue el Señor el que lo llamó. Ellos no se llamaron a sí mismos. Ahora, el llamado de Dios depende de su voluntad. Okay. Ahora, el llamado de Dios no depende de nuestros pecados. Y como dicen muchas personas, no quisiera que oyeran lo que yo no estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que una persona llena de pecado, que no se ha arrepentido y no ha decidido dar el paso de fe para seguir al Señor, ahora vaya a ser pastor, va a enseñar la palabra en la escuela dominical, ¿cómo es posible? O vaya a ayudar en la iglesia a hacer ciertas cosas, sea limpiar la iglesia, o sea arreglar la luz, o lo que sea. Yo no, esas cosas las hacen los creyentes. Esas cosas las hacen los creyentes. ¿Por qué? Porque es muy delicado. No es que un no creyente no pueda arreglar la luz. Pero recuerden que los diáconos, los primeros 7 diáconos que hubo, eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Y era para qué? Para servir mesa. Pero ¿qué sucedía? Que ya había un problema. Las viudas se estaban quejando, ¿no? Es que favorecen a las viudas hebreas antes que las griegas. Entonces, ya había un problema. Entonces, ¿a quién escogen por mandato de Pedro? A 7 hombres llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, dice. ¿Por qué? Porque eran creyentes los que tenían que ocuparse de eso. Ahora, no quiero decir entonces que sea una persona que esté no arrepentido de sus pecados, sino tiene que ser un creyente de verdad. Pero, eso no quiere decir ahora que si yo en el pasado tuve ciertos pecados, vamos a decir antes de convertirme, o vamos a decir después, como sea, que yo ahora diga, pues, bueno, yo no puede ser, porque mire, yo tengo una lista de pecados ahí que yo robé no sé cuántas veces, ahí tengo todo, yo mentía como un loco, yo era increíble, yo era un profesional de mentir. Y yo no califico para esto. Y no es así. Mira a Pedro, nada más que observa a Pedro. Pedro hizo precisamente lo que no debemos hacer nosotros, porque estamos arriesgando nuestra relación eterna con el Señor. La persona a quien se le predica el Evangelio, si hace lo que Pedro hizo, dice el Señor que Él lo va a negar. Pedro negó al Señor Jesús. Y después el Señor Jesús lo restauró. Por eso es que siempre queda oportunidad para restaurar la relación con el Señor. Y es Él que lo hace. Fíjense que aquí da el ejemplo. Le dice, Pedro, dime, ¿me amas? Más que estos, dice. ¿Me amas más que estos? Pedro tenía un liderazgo, eso no se lo puede quitar nadie, porque la palabra es clara. Pedro tenía un liderazgo entre los iguales, entre el resto de los discípulos. Así es que ese llamado del Señor no solo depende del Señor, sino que no depende del pecado que una persona pudo haber tenido. ¿Ah? Ahora, tampoco depende ese llamado de nuestra relación con otros creyentes. ¿En qué sentido? Mire,
lo que pasó con Juan. Señor, ¿y qué con este? Digo, Juan, Pedro, o sea, ¿para qué tú te preocupas por lo que yo voy a hacer con este, como tú dices? El llamado tuyo que yo te acabo de hacer no depende de lo que yo le diga a este, depende de lo que te dije a ti. O sea, ¿en qué cabeza cabe ahora mismo, 2000 años después, que pasaron estas cosas? Y unos cuantos cientos ya de años que llevamos con la Biblia bien terminadita, ya bien escrita. ¿En qué cabeza cabe que nosotros pensemos que es que mi llamado depende de lo que haga el Señor con usted o con usted, con usted? O sea, no cabe, en ninguna cabeza cabe. Que yo esté inclusive queriendo cuestionar al Señor. Señor, ¿qué estás haciendo con este que está acá? Digo, no, hombre. Eso el Señor lo decide. El Señor es el que decide que me está llamando a mí. Y no depende de eso. No depende de lo que Él está haciendo con otros. Como tampoco la vida cristiana depende de... Mi vida cristiana no depende de si yo soy mejor que el hermano tal. No, no es así. Que cada cual se compare con el Señor. Claro, si yo me comparo con el Señor siempre voy a quedar... ¿verdad? Siempre me va a faltar, y es lógico y es bíblico. Que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Pero el que diga, como siempre he dicho, el que diga que ya está ahí, no ha leído bien lo que dice ahí. Y tampoco se ha impresionado su propia vida, ¿verdad? Así que todos vamos en ese camino, hasta cruzar el río, como decíamos en la canción. Ajá. Y es así. No depende la voluntad, el llamado del Señor, no depende ni de nuestros pecados, ni de nuestra relación con otros creyentes. De hecho, el Señor le dice a Pedro, sígueme tú. Punto. Sígueme tú. Y es lo que todos debemos saber. Es lo que todos debemos saber. Y si usted no es cristiano, peor todavía. O sea, con más razón le digo, el Señor le está diciendo hoy, sígame. Sígame. Sí, pero es que mira a mi hermano las cosas que hace. Sígueme tú. Pero mira a mi papá cómo vive. Mira a mi tío cómo vive. Mira al vecino al lado cómo vive. ¿Tú estás viendo lo que vive el vecino? Yo, sígueme tú. Que yo quiero darte una relación conmigo y quiero hacer cosas a través de ti. Pero sígueme. Sígueme y no mires lo que pasa con el de al lado. Quizás el Señor va a alcanzar el de al lado mediante usted. O sea, por medio de usted. Usted no sabe. Ahora, ya que vimos estas dos ideas generales, que la provisión material viene de Dios, no del conocimiento ni del esfuerzo humanos, y que el llamado de Dios depende de su voluntad, no de nuestros pecados, ni de nuestra relación con otros creyentes, entonces vamos a ver cómo podemos concluir enlazando estos dos temas. Porque están en el mismo capítulo, déjeme decirle. O sea, ahí están uno seguido del otro. Terminando el episodio de la pesca, Jesús llama a Pedro aparte. Y casi terminando de hablar con Pedro, Pedro le cuestiona qué va a hacer con Juan. Y ahí viene entonces lo de Juan. O sea, una cosa sigue a la otra. Así que vamos a ver qué hacemos con esto. Porque estos dos temas, al parecer, podemos mezclarlos, podemos entretejerlos y ver cómo el Señor nos habla en este sentido. Fíjese. La idea mía en esta conclusión es que el Señor puede proveer cuando ya no hay esperanza ni fuerza. ¿No? Pero su llamado requiere nuestra entrega. Cuando el Señor le dice a uno, sígueme, eso es lo que Él quiere. Que nosotros lo sigamos. ¿No? Ahora, hay un pasaje en el libro de Mateo 19. Es los evangelios también, es otro relato de los mismos evangelios. Cosas parecidas a las que narra Juan, pero con otra perspectiva, y de hecho hay muchos pasajes que están en Mateo que no están en Juan. Pero también hay muchas cosas que están en Juan y no están en Mateo. Ahora, a ver, busquemos Mateo 19. Mateo es el primer evangelio. Mateo 19. Okay.
en los versículos 28 y 29. Fíjense que anteriormente Jesús está dando una enseñanza y Pedro dice en el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué está diciendo Pedro? Señor Jesús. Ahí no habló Pedro con ninguna, o sea, ahí no hubo ninguna osadía de Pedro, de esas cosas que él hacía. No está reprendiendo al Señor ni nada, simplemente está preguntándole. Como cualquier discípulo, usted y yo podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con tal cosa? Okay. Nosotros te hemos seguido a ti y por ende no tenemos nada materialmente. Claro que tenemos lo necesario, pero no tenemos cosas materiales, muchas cosas materiales. ¿Qué va a pasar con eso? Mira lo que Jesús les responde. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. A ver, el Señor sí nos va a dar, a los que dejamos cosas por Él, nos va a dar mucho más, dice. Ahora, no tomemos esto como una receta, porque en este capítulo hablamos de la provisión material, ¿verdad? Y el llamado. Y mi idea es, lo que quería compartir con ustedes, que de hecho es cierto para cualquier cristiano, que está por encima, el llamado de Dios está por encima de la provisión, lo cual no quiere decir que no trabaje para su provisión material, sino que en última instancia uno no puede dejar lo que Dios le mandó a hacer. No, porque es que tengo que perseguir más dinero, más cosas. Y yo, sí, pero mira lo que Dios te está mandando a hacer, mira qué privilegio. Él también te va a proveer por acá lo necesario. Sí, pero es que aquí me voy a ganar mucho. Pero es que aquí te vas a ganar lo que necesitas. Te lo va a dar, ni siquiera te lo vas a ganar, te lo va a dar el Señor. Entonces, esa es mi idea. No es que debamos descuidar los que tenemos un llamado a pastorear, debemos descuidar la provisión material. Pero sí debemos entender que eso está por encima, o sea, el llamado está por encima de esa provisión. Que ya los que tenemos un llamado a ser pastores no podemos estar atrás todo el tiempo de ganarme no sé cuántos dólares más. ¿No? ¿Y cuántos dólares más me voy a ganar? ¿Y cuántos dólares más me voy a ganar? Y es tremendo. Es tremendo. Entonces, esa es la idea mía. No es decirle a usted, no provea para su familia. No, es que no puede ser así. Hay una responsabilidad. Pero, cuando usted se envicia por la provisión material y no está atendiendo el llamado que el Señor le está haciendo, eso no va a resultar bien tampoco. Porque lo primero que hay que entender es el honor tan grande que hay en ser llamado a servir al Señor. ¿Vale? Ahora, un par de cositas acerca de este pasaje de Mateo 19, 28 y 29, es que el Señor está diciendo que en la regeneración, fíjese que está hablando de Apocalipsis. Ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de Apocalipsis. O sea, cuando el Señor habla de darnos muchas veces más materialmente, está hablando de la próxima vida, vamos a decir, ¿verdad? De los cuerpos ya resucitados, de los cuerpos glorificados en su presencia. Pero el Señor nunca nos promete darnos demasiado aquí. Eso a alguien le puede pasar, gloria a Dios, Él decidió. Pero nosotros no podemos enfocarnos en eso, sino debemos enfocarnos. Si usted me dice, ¿en qué me enfoco? De estos dos temas que estamos viendo, en el dinero o en el llamado. Digo, no descuide nunca la provisión para su familia, porque usted tiene una familia, pero no descuide sobre todo el llamado que Dios le está haciendo. No descuide ese llamado, que eso es tan... Mi esposa y yo hablábamos hace poco,
un ejemplo de alguien que conocemos y dijimos, yo creo que fulano no atendió el llamado que el Señor le está haciendo. Pero bueno, aún no lo ha hecho, no sé. Mira, qué triste, porque reúne todas las condiciones. Bueno, creemos nosotros. Esas son las cosas que pensamos los seres humanos. Y bien puedo estar equivocado yo también. Pero ese es el caso. No dejemos eso. No dejemos eso. Ahora, tampoco dejemos de proveer lo que hace falta. Sobre todo, si el Señor nos ha dado el conocimiento, nos ha permitido poner el esfuerzo y nos ha dicho, mira, ponlo aquí. Ese conocimiento, ese esfuerzo, ponlo aquí. Eso está bien. Eso está bien hacerlo. Si es el Señor quien guía. Así que sea que el Señor lo guíe a usted, me guíe a mí de una manera o de otra, esa sería la conclusión más saludable espiritualmente. Sigamos la guía del Señor. ¿Bien? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos terminado este libro de Juan, donde tú nos has enseñado tanto, Señor. Gracias porque hay cosas tan valiosas en este libro. Y te pedimos, Señor, que nos des la misma receptividad, Señor, a tu palabra, cuando sigamos ahora aprendiendo de ti. Que nos sigas ayudando a crecer en ti. Que podamos darle de este conocimiento a otras personas, ser bendición para ellos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y que tú bendigas a otros a través de nosotros, Señor. Y a nosotros que nos sigas ayudando a crecer en ti. A parecernos cada día más a tu Hijo, Señor. Que todo sea en el poder de tu Espíritu. Que no podamos después nosotros gloriarnos de nada. Decir yo hice esto, yo hice aquello, sino gracias al Señor que hizo esta obra en mí. Confiando, Señor, que esta buena obra que tú has empezado la vas a terminar. Porque vamos a estar en tu presencia un día. Danos una buena semana. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a ser obedientes y a amarte mucho, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.